Saludos estudiantes. Comenzamos entonces la clase correspondiente a esta semana del 16 de noviembre. Veamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día entonces? Son los conocimientos básicos de lentes, ¿cierto? Y por lo tanto, si estamos hablando de lentes, estamos hablando de un cuerpo transparente y estamos hablando entonces la interacción entre un cuerpo transparente y la luz, y por lo tanto también estamos hablando de la refracción y sus características. Veamos, seguimos en la unidad de luz y activación de conocimientos previos. Sabemos, y como había hablado al principio, la refracción, ¿cierto? Que es la desviación de la dirección de la luz cuando la luz cambia de medio, desde el aire al agua al aire, o desde el agua al vidrio. Cuando la luz cambia de medio, entonces cambia de dirección. No solamente cambia de dirección, como sabemos, cambia de longitud de onda y cambia de velocidad. Y por lo tanto, recordando que una característica del medio en el cual viaja la luz es la refracción, el fenómeno, y es el índice de refracción, por lo tanto. El índice de refracción, entonces, es una característica del medio y que está indicando en forma indirecta lo que le va a suceder a la luz cuando la luz viajando en un medio cambia de medio. Aquí nosotros habíamos visto anteriormente, en cursos anteriores, que la luz viajando en un medio, por ejemplo, de índice de refracción 1 y que va a interactuar y va a meterse a un índice de refracción mayor, ¿cierto? No sigue la misma dirección, sino que se acerca a la normal. Por lo tanto, el ángulo de refracción se achica, ¿cierto? La velocidad disminuye y la longitud de onda también disminuye, ¿cierto? En el aire tenemos el índice de refracción 1, la velocidad la podemos asumir como la velocidad de la luz, C, pero la longitud de onda en el medio de mayor índice de refracción disminuye, lo mismo que la velocidad que ya no es igual a C, sino que es menor que C. Objetivo de la clase, por lo tanto, ahora identificar los componentes ópticos básicos de una lente, reconocer las lentes de dos tipos, principalmente las divergentes y convergentes, desde un punto de vista óptico, y construir básicamente imágenes usando lentes divergentes como también lentes convergentes. Bueno, ¿qué sabemos entonces con respecto a las lentes? Las lentes nosotros las vemos en las cámaras fotográficas, en los zoom de las cámaras fotográficas, ¿cierto? También en los celulares, también en las gafas o lentes que muchas veces vemos en personas, lentes ópticos, ¿cierto? Lentes ópticos y también lentes oscuros para el sol, etc. Desarrollo. Veamos. Con respecto a las lentes, nosotros encontramos dos tipos. Lentes divergentes, entonces, y lentes convergentes. Veamos primero lentes divergentes. Aquí tenemos un modelo a la izquierda de una lente divergente. Es decir, tal como su nombre lo indica, divergentes, lo que hace es separar los rayos de luz. Por el lado izquierdo vemos que los rayos de luz llegan a la lente en forma paralela, pero la lente, por el fenómeno de refracción y por sus características de curvatura y otras características de ópticas de construcción del material, incluso, las lentes entonces desvían, las lentes divergentes, desvían los rayos de luz como está indicando acá, separándolos unos de otros. Por lo tanto, los rayos de luz a la derecha divergen, están separados. No como a la izquierda, entonces, anteriormente, al principio, en un primer instante, los rayos de luz llegan a la lente en forma paralela, ordenada, pero salen de la lente por el otro lado, divergiendo, separándose los rayos unos de otros. Las lentes convergentes, por el contrario, tal como su nombre lo indica, convergente, lo que hace con los rayos de luz, los junta en un solo punto. Aquí vemos una lente convergente, ¿cierto? Especial, muy común. Los rayos de luz a la izquierda llegan en forma ordenada y en forma paralela, pero a la derecha salen los rayos de luz por el fenómeno de refracción, todos uniéndose
todos convergiendo a un solo punto llamado punto focal. Simbología. Las lentes convergentes normalmente se simboliza por una línea así, con doble flecha en los extremos, una en un extremo, otra en un extremo. Esa representación indica una lente convergente. Pero hay varios tipos de lente convergente. Por ejemplo, aquí tenemos una biconvexa, por lado y lado es convexa. Plano convexa, es decir, una cara de la lente es plana y la otra cara es convexa. O el menisco convergente, ¿cierto? Como lo vemos acá en la figura. Nosotros, de las lentes convergentes que vamos a estudiar, es la primera, la biconvexa. Ahora, la simbología para las lentes divergentes, por el contrario, una línea entonces vertical, pero las flechas están inversas, están invertidas, tanto en el extremo superior como en el inferior, como se ve en la figura. Bueno, y aquí hay una serie de modelos de lentes divergentes, ¿cierto? Bicóncava, plano cóncava o el menisco cóncavo. Nosotros vamos a trabajar con la primera, con la bicóncava, lente divergente bicóncava. Elementos de una lente. ¿Qué lente tenemos acá? Aquí tenemos una figura de una lente divergente, bicóncava. Cóncava por una cara izquierda y cóncava por la cara derecha. Lo que nosotros estamos viendo es la lente de perfil. Aquí la línea horizontal que pasa por el centro de la lente se llama eje neutro. Y como podemos apreciar acá, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la lente, vemos en el lado izquierdo un foco y un centro de curvatura. Pero por el otro lado tenemos un segundo foco y un segundo centro de curvatura. Veamos. Ahí tenemos un foco, centro de curvatura por un lado, pero también esto se replica, ¿cierto? No exactamente, en este caso si la lente es simétrica, es decir, la concavidad en el lado izquierdo es igual a la concavidad del lado derecho, por lo tanto, el foco del lado derecho y el centro de curvatura del lado derecho coinciden, son simétricos con respecto al lado izquierdo. Bueno, la lente también tiene lo que se llama un centro óptico, que es un punto muy importante, ¿cierto? Centro óptico, que donde el eje de la lente junto con el eje neutro se entrecruzan, tenemos el centro óptico. Y, como había dicho, el eje óptico. Y por supuesto la lente, que en este caso es una lente divergente bicóncava. Vamos a ver la formación de imágenes en las lentes. Tipos de imágenes. Antes de entrar a la formación de imágenes, tenemos que tener claro los tipos de imágenes que podemos formar. Existe una imagen real. Bueno, ¿cuándo una imagen es real? Cuando la imagen está al otro lado de la lente. Es decir, aquí tenemos una lente, ¿cierto? En este caso una lente convergente, biconvexa. En el lado izquierdo tenemos un objeto. Por lo tanto, si la imagen de este objeto está al otro lado de la lente, en ese caso la imagen se llamará real, tal como indica aquí la definición, cuando la imagen está al otro lado de la lente. Por lo tanto, podemos tener imagen real cuando la imagen se forma al otro lado de la lente, en el lado diferente del objeto. Pero también podemos tener imagen virtual. ¿Cuándo se llama una imagen virtual? Cuando la imagen está en el mismo lado que el objeto. Tenemos la lente acá, en este caso una lente divergente, y tenemos el objeto al lado izquierdo, pero la imagen también la tenemos en el lado izquierdo. Por lo tanto, esta imagen se llama virtual. Luego, entonces, tenemos que saber identificar imágenes reales y imágenes virtuales. Reales, cuando está al otro lado de la lente, no junto al objeto, al otro lado de la lente, y la virtual, cuando la imagen está en el mismo lado del objeto. Veamos lentes divergentes. Esto basta con saber una sola forma porque siempre en la lente divergente ocurre lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos una lente divergente, tenemos el eje óptico, tenemos los dos focos y los dos centros de curvatura a los extremos. El objeto está parado un poquito más cerca de la lente que el foco.
Observe bien. Primero tiramos desde el punto más alto del objeto una línea horizontal. Ahí está. Llega a la lente, ¿cierto? Al eje de la lente que tenemos acá, esa línea vertical. Luego, si es una lente divergente, lo que va a pasar con el rayo es que se va a cambiar de dirección, en este caso hacia arriba. Ahí la tenemos. Pero esa desviación tiene que ser tal que su prolongación pase por el foco. Pase por el foco. Luego, ahí tenemos el primer rayo trazado horizontal, se desvía, ¿cierto? Hacia arriba en este caso, pero no es una desviación en cualquier ángulo, sino que es una desviación tal hacia arriba que su prolongación posterior debe pasar por el foco. Segundo rayo, también parte del extremo superior y pasa por el eje óptico. Y cuando pasa por el eje óptico, el rayo no se desvía. Veamos. Exacto. De la parte superior del objeto, pasa por el centro óptico, ¿cierto? Y el rayo no se desvía. Luego, donde se cruza la prolongación del primer rayo con el segundo rayo, tenemos la imagen. Fíjese bien, la imagen es más pequeña que el objeto, la imagen está derecha, es decir, no está invertida, está derecha, y además es virtual, porque está en el mismo lado que el objeto. Ahí tenemos las características, imagen virtual, pequeña y derecha. Muy simple, repitamos entonces, de la parte superior del objeto una línea horizontal, luego se desvía hacia arriba, pero ¿en qué ángulo hacia arriba? En un ángulo tal que su prolongación debe pasar por el foco. Segundo rayo también parte de la parte superior, del punto superior del objeto, y debe pasar por el centro óptico, y el rayo no se desvía. Aquí se ve esta línea, este rayo de color rojo. Donde se cruza la prolongación del primero y el segundo rayo, tenemos la parte superior de la imagen, y por lo tanto la imagen es virtual, pequeña y derecha. Veamos de nuevo. De la parte superior, horizontal, se desvía hacia arriba, prolongación debe pasar por el foco, segundo rayo también parte del punto superior y pasa por el centro óptico sin desviarse, ahí está. Y donde se cruza la prolongación del primero con el rayo segundo, tenemos la imagen virtual, pequeña, virtual, ¿cierto? Y derecha, ahí está la característica. De nuevo, horizontal, prolongación, desviación del rayo, prolongación hacia el foco. Segundo rayo también parte de la parte superior del objeto, ¿cierto? Hacia el centro óptico sin desviarse. Donde se cruza la prolongación del primer rayo con el segundo rayo, tenemos la imagen pequeña, derecha y virtual. Como dice aquí la diapositiva. Veamos la lente convergente. La lente convergente, vamos a colocar el objeto en varias posiciones. El objeto aquí en el centro óptico y lo vamos a ir acercando progresivamente a la lente. Veamos, aquí tenemos el objeto en el centro de curvatura. Aquí está la lente convergente, es una lente bicóncava simétrica. ¿Ya? Y por un lado, el lado izquierdo, tenemos el centro de curvatura y el foco, y al lado derecho tenemos el segundo foco y el segundo centro de curvatura. Veamos entonces. Primero es rayo de la parte superior del objeto, horizontal, llega al eje de la lente y como es convergente, desvía este rayo de manera que el rayo se desvíe y pase por el foco. Ahí está. Segundo rayo, también parte de la parte superior del objeto y pasa por el centro óptico. Y por supuesto que no se va a desviar. Siempre que un rayo de luz pase por el centro óptico de la lente, no se desvía. Veamos, ahí está. Parte del punto superior del objeto, de la parte superior del objeto, pasa por el centro óptico y no se desvía. Bien, donde se encuentran los dos rayos
el primer rayo, ¿cierto? Que es desviado por refracción, que pasa por el centro, por el foco, perdón, y el segundo que pasa por el centro óptico, se encuentran en un punto. Donde se encuentra por un punto tenemos la imagen, la parte superior de la imagen. Bueno, como vemos, el tamaño de la imagen, nótese que el objeto está en el centro de curvatura, la imagen también se forma en el centro de curvatura. Un caso muy especial. Si el objeto está en el centro de curvatura, la imagen se forma en el centro de curvatura. La imagen es del mismo tamaño que el objeto, pero está invertida. Y además, como está al otro lado de la lente, no está junto al objeto, sino que está al otro lado de la lente, la imagen es real. Ahí están las características. Una imagen real, invertida y de igual tamaño que el objeto. Veamos esto de nuevo, pero ahora el objeto acercándonos a la lente. Primer rayo horizontal. Segundo rayo, perdón, ¿qué le pasa a ese mismo rayo que tenemos ahí? Se desvía por refracción y el rayo desviado debe pasar por el foco. Y pasa por el foco. Segundo rayo también se origina en la parte superior del objeto y pasa por el centro óptico sin desviarse. Ahí está. Donde se cruzan los dos rayos, ¿cierto? Tenemos la imagen. Nuevamente, la imagen es real, porque está al otro lado de la lente, alejado, ¿cierto?, del objeto. La imagen es real, ¿cierto? Es invertida. Se ve claramente que la imagen está invertida, la imagen del objeto. Y además es de mayor tamaño. Ahí están las características. Una imagen real, que está invertida, y la imagen es de mayor tamaño. ¿Qué pasa ahora si el objeto lo colocamos justo en el foco? Justo en el foco. Nuevamente, primer rayo horizontal, se desvía y pasa por el foco, como ya sabemos. Pero el segundo rayo va a esperar. Una vez que pase por el foco, hacemos una prolongación hacia atrás. Luego, el segundo rayo pasa por el centro óptico, como sabemos, y no se desvía, y lo prolongamos hacia atrás. Si usted se fija, cuando el objeto está en el foco, tanto los rayos reales como sus prolongaciones nunca se intersectan, nunca se encuentran. Por lo tanto, no hay imagen. Este es un caso muy especial. Cuando un objeto está en el foco de una lente convergente simétrica, no existe imagen, no se forma imagen. Pero ahora, ¿qué pasa si el objeto lo acercamos a la lente y está entre el foco y la lente, como vemos en la figura? Bueno, nuevamente lo que hacemos es, primer rayo, todos parten del punto superior, ¿cierto? Horizontal, se desvía y debe pasar por el foco. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que prolongarlo hacia atrás. Segundo rayo debe pasar por el centro óptico, no se desvía, y lo prolongamos hacia atrás. Por lo tanto, las prolongaciones de los rayos reales hacia atrás, ¿cierto?, se intersectan y ahí tenemos la formación de la imagen. Ahora es un caso muy especial y único en las lentes convergentes cuando el objeto está entre el foco y la lente. Entre el foco y la lente tenemos el objeto. La imagen es virtual, porque la imagen se formó en el mismo lado donde tenemos el objeto. Es de mayor tamaño y es derecha. La imagen es virtual, es de mayor tamaño y es derecha. En el caso de la lupa, nuevamente el objeto lo tenemos entre el foco y la lente. Ahí tenemos el objeto. ¿Qué es lo que hacemos? Rayo horizontal, se refracta y pasa por el foco. Tenemos que prolongarlo hacia atrás. Segundo rayo pasa por el centro óptico, no se desvía. Lo prolongamos hacia atrás y tenemos la imagen, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos nuestro ojo al otro lado. Por lo tanto, en las lupas, lo que nosotros observamos
el objeto no lo observamos del mismo tamaño, sino que lo observamos de un tamaño más grande. Es decir, mayor tamaño, un objeto, perdón, una imagen virtual y derecha. Por lo tanto, la imagen de las lupas son virtuales, son más grandes y derechas. En este lado derecho entonces tenemos nuestro ojo. Este es el caso de las lupas. Virtual, mayor tamaño y derecha, como ya sabemos. Telescopio. ¿Qué es lo que tenemos acá? El telescopio. El telescopio que nosotros construimos, que ustedes construyeron, está básicamente formado por dos lentes convergentes. Una de pequeño radio, ¿cierto? Y otra de mayor radio. En este caso está invertido. Nosotros teníamos el pequeño radio antes y el de mayor radio después. Pero bueno, eso trae pequeñas distorsiones solamente. Pero aquí tenemos el telescopio formal, donde nuevamente los rayos de luz llegan a la primera lente convergente, forman una imagen real, pero esta imagen, ¿cierto? Con respecto a la segunda lente, va a formar una imagen virtual, mucho más grande. Ahí tenemos otro tipo de telescopio, sigue el mismo principio de formaciones de imágenes, pero usa un espejo secundario, como se ve acá, para poder mirar por este tubo lateral, solamente por la presencia de un espejo, y de esa manera ahorrarse la longitud del tubo de construcción de este telescopio. Microscopio. Es un aparato que se usa extensamente en laboratorios, en investigación, en muchas disciplinas, que nos permiten ver objetos muy pequeños. Aquí básicamente tenemos un objeto en el lado derecho muy pequeñito, tenemos una lente llamada objetivo, que es una lente convergente que forma una imagen real, pero esta imagen real, en relación a la segunda lente ocular, forma una imagen virtual, mucho más grande. Fíjese bien, el objeto con relación a la primera lente forma una imagen real, pero esta imagen, que es real para la primera lente, es material, esta primera imagen, en relación a la segunda lente, forma una imagen virtual, mucho más grande. Ese es el principio, en resumen, muy simple de el funcionamiento óptico del microscopio compuesto. Aquí se ve una imagen donde nosotros podemos observar con un microscopio las células sanguíneas, en este caso son eritrocitos, glóbulos rojos. Cierre entonces, vemos que en el caso de imágenes tenemos que tener claro que existen imágenes reales que están al otro lado de la lente, imagen virtual si es que la imagen está en el mismo lado que tenemos el objeto. La guía está en el aula virtual para trabajar y de esa manera, entonces la próxima clase vamos a trabajar en la guía. Previamente ustedes trabajen porque hay que trazar los rayos para encontrar las imágenes y una vez que encontremos y una vez que ustedes encuentren la imagen, caracterizarla si es real o virtual, si es derecha o invertida, si es grande, pequeña o de igual tamaño que el objeto. Esa ha sido la clase por hoy, jóvenes. Son los elementos muy básicos de la formación de imágenes en lentes tanto divergentes como convergentes, simétricas. Nos vemos, jóvenes, y trabajen la guía.